Hola, buenos días. Soy su profesor Henry León. Conforme lo habíamos determinado en nuestro anterior encuentro, vamos a desarrollar este par de fines de semana nuestro módulo de electiva 1, gestión pública. Eh, de acuerdo con lo que habíamos conversado, vamos a hacer esta clase en forma virtual, eh, con el fin de desarrollar un módulo con la mayor optimización de información posible. Eh, Les escribí a ustedes con el ánimo de mirar qué posibilidad teníamos de comunicarnos vía Gmail. Sin embargo, vi que algunos de ustedes pues, no tuvieron el acceso fácil para crear otra cuenta y pues buscamos esta opción del video como un mecanismo para que la información no solamente tuviera acceso sin interferencias de pérdidas de comunicación y conectividad, y con el fin también de que esta información les quede a ustedes, les permanezca ahí como un libro abierto que les permita desarrollar lo que ya les envié como material en el correo del viernes. Primero, la sesión de PowerPoint, que es una presentación de todo el módulo, la vamos a ir desarrollando hoy paralelamente, es decir, yo voy a ir desarrollando aquí la presentación con ustedes, con el ánimo de desarrollar aquí también, vía tablero, el módulo en forma desarrollada, sintética y con el fin de discriminar cada uno de los conceptos que nos interesan que ustedes observen. Segundo, vamos a desarrollar una serie de talleres. Normalmente cuando estamos en el taller de clase, los llamamos taller de clase, los podemos hacer individual o en grupo. Vamos a hacerlos individuales con ustedes y vamos a procurar que estas sesiones de hoy, cómo se desarrollen. Con el video introductorio, luego abrimos un espacio con sesión de preguntas. Ya les digo cuál sería la mecánica, vía correo electrónico o vía WhatsApp. Ustedes me dicen, tengo duda en tal tema o quiero que me aclare esto. Lo propiciamos, hago la aclaración con cada uno de ustedes y desarrollamos el taller. El taller ustedes lo ejecutan, Word, y me lo envían por favor a mi correo electrónico para que terminando precisamente cada una de nuestras sesiones tengamos los talleres de aplicación, la retroalimentación, que es lo que me interesa mucho ver cómo les ha llegado el tema, y lo tercero, pues que definitivamente, obviamente, tengamos nuestro parámetro de evaluación claro. Sobre eso quiero precisar dos cosas básicamente. ¿Qué evaluaciones vamos a tener? Vamos a tener, uno, talleres de clase, que son los que ustedes me van a enviar al correo electrónico en los horarios que les voy a decir ahora. Dos, vamos a tener un análisis final, que lo que pretende precisamente es que ustedes pues apliquen lo que vemos aquí en este par de sesiones y que pues lo vamos a desarrollar en 8 días cuando estemos desarrollando precisamente ya los últimos temas del módulo. ¿Okay? Entonces recuérdenlo, vamos a tener aproximadamente unos 2 o 3 talleres de clase y un análisis final. ¿De qué dependen que sean solo 2 o 3 talleres de clase? Del tiempo, de preguntas, de las dudas que haya. Seguramente que si tenemos más dudas, si requiere un poquito más de énfasis o algo, me voy a demorar un poquitico con alguno de ustedes, pero no importa. La idea es que precisamente con cada uno abordemos y ustedes puedan desarrollar sus cuestionarios con tranquilidad, miremos, retroalimentemos y pues tengamos en este un módulo lo más desarrollado, claro, y esperamos que les sirva mucho de formación para su especialización. Pasando ya al tema de lo que es la temática, revisemos la presentación de PowerPoint. Fíjense ustedes que hemos dividido la presentación de PowerPoint en tres grandes temáticas. El tema 1 que decimos, vamos a llamarlo la organización del Estado colombiano. Allí, en el tema 1, organización del Estado colombiano, ¿qué vamos a mirar? Básicamente unos conceptos de entrada. Vamos allí a hablar de instituciones, de Estado, de gobierno, con el ánimo de tomar como el punto de partida, en donde me interesa mucho y la verdad quiero que ustedes me ayuden y hagan el esfuerzo de conceptualizar esos elementos con los cuales vamos a desarrollar el resto del módulo. Entonces, por favor, miremos, revisen bien este video, a qué hace referencia a cada uno de los conceptos que son el punto de partida del módulo. ¿Qué vamos a ver también allí?
mucho de lo que seguramente desarrollaron con su profesor anterior tuvo que ver con el panorama precisamente del Estado colombiano y el desarrollo geopolítico y geoestratégico de nuestro país y las globalizaciones, tendencias actuales de la economía. Esa parte la vamos a desarrollar precisamente dentro de la primera temática y hoy será y constituirá buena parte de lo que es este primer video. Un segundo gran tema tiene que ver con la economía de la gestión pública. Allí vamos a ver elementos como hasta dónde llega la lógica del sector privado y la lógica del sector público. Fíjense ustedes que vivimos hoy en un mundo en donde compartimos las entidades públicas y privadas, nos necesitamos las entidades públicas y privadas. Luego, hay organizaciones públicas y privadas que requieren gerentes, gerentes con lógica privada y gerentes con lógica pública. Pero más aún, gerentes que entiendan cómo se hacen negocios desde el sector privado, cómo se hacen negocios desde el sector público, cómo se cumplen y establecen normas de comportamiento que deben ser claras, deben ser legales y deben respetar precisamente el orden social. En ese marco que estamos desarrollando es importante entender que la lógica privada obedece a una serie de condiciones que el mundo capitalista ha privilegiado, pero la lógica pública también obedece a que ese mundo capitalista necesite a un rector, a un manejo y a una serie de criterios que circundan, manejan y definen lo público. Eso vamos a ver en la segunda parte. Vamos a hacer allí alguna serie de pequeños ejercicios que nos permitan entender variables que quizá hemos escuchado, pero de pronto no las hemos manejado como indicadores de gestión, como por ejemplo los impuestos, como por ejemplo el déficit fiscal, que son elementos que escuchamos y que quizá tengan alguna acepción, algún término que nosotros creemos conocer. Pues bien, aquí vamos a aclararlos con el fin de verlos como indicadores de la propia gestión del gerente público. Y en la tercera parte vamos a ver la administración y gerencia de lo público. Allí que vamos a manejar, vamos a abordar una visión histórica de lo que ha sido el pensamiento, el manejo de lo público. Cómo, después de la Gran Depresión de los Estados Unidos, por allá hacia los años 1929-1930, surge la necesidad de establecer unas reglas de comportamiento público, una administración pública, unas organizaciones que responden al bienestar de los demás, pero en donde los administradores tenían que precisamente con un enfoque burocrático entender, desarrollar y gestionar a esas entidades públicas. Bien, ese es el origen precisamente de la gestión pública, pero hoy estamos en otro mundo, un mundo diferente, con una serie de condiciones que hacen que eso que hemos llamado la nueva gestión pública, que es todo un movimiento postburocrático, tenga unas características, tenga una serie de enfoques y tendencias que son las que vamos a desarrollar en el remate de este módulo y seguramente que esas las vamos a desarrollar en nuestra próxima sesión en 8 días. Así que, primer video lo vamos a desarrollar hoy en la primera sesión del domingo. Hacemos nuestro taller de aplicación, nuestra retroalimentación. Después vamos al segundo video, más o menos hacia las 10 de la mañana. Igual lo desarrollamos, dejamos nuestro espacio para preguntas, respuestas y por favor nos vamos a comunicar vía correo electrónico o vía WhatsApp. Vía correo electrónico nos vamos a comunicar a esta dirección para facilitar nuestra comunicación. Mi nombre completo, dirección Henry León Torres @hotmail.com. Nos vamos a comunicar hoy por esta dirección, ¿vale? henryleontorres@hotmail.com. Quienes lo prefieran, nos podemos comunicar vía WhatsApp al 300 735 6352. Si tenemos algunas dudas que de pronto en el taller o en las preguntas no nos quedó claro y antes de enviar la respuesta definitiva queremos observarla vía correo, les sugiero.
Si tenemos algunas preguntas de pronto de algún concepto o algo que usted prefiere que abordemos de forma más directa, pues lo escribimos al WhatsApp, ¿vale? Eh, la idea es que estemos interactuando en esos espacios. Recuérdelo, uno de los espacios lo empezamos precisamente para lo que es espacio de dudas y desarrollo de taller, lo empezaremos de 8:30 a 10 de la mañana. Ahí a las 10 de la mañana, después de dudas, me envían por favor su primer trabajo desarrollado al correo. Y empezamos a ver el segundo video. Al ver el segundo video, hacia las 11, 11:30, ustedes repasen el video, devuélvanlo, miren, traten de resolver la duda, pero si quedan dudas, me llaman por cualquiera de estas dos vías y entre 11:30 y 12:30 estaríamos diciendo, cerramos sesión de dudas, preguntas, desarrollan su segundo tallercito y me lo envían por favor al correo para que hacia la 1 pues ya estemos terminando la sesión de hoy. Ese digamos que es el mapa del trabajo que vamos a tener en esta primera sesión de trabajo. Muy bien, empecemos con la primera parte, primera gran temática, organización del Estado colombiano. La primera parte de esta primera temática tiene que ver con qué, con que nos pongamos de acuerdo en algunos vocablos, algunos concepticos de arranque que es importante que abordemos. ¿Qué vocablos son importantes a tener en cuenta? Instituciones, Estado y gobierno. Tres aspectos que se parecen mucho, pero que son diferentes y que es importante que los vayamos precisando. Primer elemento importante. ¿Qué tienen en común los tres? Hacen referencia a aspectos sociales. Esto no lo inventamos los seres humanos. Esto hace parte de la vida misma, de lo que vivimos a diario. ¿En dónde? En nuestra dimensión social. ¿Dónde empieza nuestra dimensión social? Nuestra dimensión social empieza en la familia, sí. En el trabajo, también. Como transeúntes, también. En el espacio público, también. Somos seres sociales. Y al ser seres sociales, ¿qué quiere decir? Que esa dimensión personal entra en contacto con otros. Al entrar en contacto con otros, empezamos a generar una serie de comportamientos. Y esos comportamientos se regulan, se reglan a través de normas. Algunas muy sencillas, otras más complejas. Pero finalmente esas normas, cuando se formalizan, cuando se repiten, pero sobre todo cuando se aceptan y se aprenden, se van convirtiendo en instituciones. Instituciones que van desde lo más sencillo. Comportamientos tan simples como un símbolo puede que regulen precisamente a toda una sociedad. ¿Por qué? Porque nos lo inventamos, porque lo aceptamos, porque lo apropiamos y lo seguimos manejando para vivir. Puede irse usted al ejemplo más sencillo. Por ejemplo, hablemos de los símbolos al entrar a un baño. Baño para damas, muñequito con faldita. Baño para hombres, muñequito sin faldita. Quizá con un bastón, simplemente. Nadie le dice a usted que debe entrar a este o a este. Sin embargo, usted lo hace. Y es una regla de comportamiento. Y es una institución. Sencilla, pero es una institución. Es un ejemplo de un acuerdo colectivo, construido, apropiado, respetado, con el cual vivimos todos los días. Sí, estos son instituciones. Pero cuando hay un conjunto de instituciones común que aceptamos, que formalizamos, que nos caracteriza a un país, pues fíjese usted que cuando decimos que hay un conjunto de instituciones, podemos afirmar con contundencia que estamos hablando de un Estado. Estado es el conjunto de instituciones de un país. Punto. Es decir, cada país construye un conjunto de instituciones particulares, una forma de ver las instituciones. Sí, eso es. Por eso el Estado colombiano tiene una construcción
muy particular. Por eso el Estado colombiano, fíjese usted que hoy dice que tenemos un reto muy importante alrededor de ese proceso que llamamos conflicto. Por eso el Estado colombiano tiene una serie de regulaciones importantes, por eso hay leyes, por eso hay una constitución política nacional, por eso tenemos una serie de comportamientos religiosos, económicos, sociales, legales, jurídicos. Esas son las instituciones de lo que llamamos Estado colombiano. Muy bien. Pero bueno, ¿y este último quién es? Este último que tenemos aquí es ni más ni menos que el administrador del Estado. Entonces, miren ustedes algo importante. Precisamente nosotros hablando aquí dentro de un programa de especialización en gerencia, ¿de qué estamos hablando? De administración del Estado. Administración del Estado, que es el conjunto de instituciones. Importante entender que el gobierno se elige ¿para qué? Para que administre el Estado. Y aquí entonces surge un elemento importante. Mire usted que las instituciones sociales las inventamos y las desarrollamos nosotros. Muy bien, las mantenemos porque así lo quisimos hacer. ¿El Estado permanecerá en el tiempo? Sí, claro. El Estado permanece y es el testigo del buen o mal papel que hagan ¿quiénes? Los gobernantes. Gobernantes que elegimos a través de un sistema democrático, que fue el que adoptamos, que fue el que institucionalizamos en Colombia y que nos permite cada 4 años, la mayoría de nuestros órdenes, pues elegir a los administradores. Ahora bien, un segundo elemento para tener en cuenta. Si el Estado permanece en el tiempo, ¿el gobierno qué pasa? Que el gobierno es finito en el tiempo. Entre 0 y 4 años, ahí está su origen y su fin. Hasta llegó, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que el gobierno puede tener un buen o mal papel, un buen o mal desempeño, haber alcanzado o no sus metas. Y entonces esto nos diferencia ¿qué? Que un buen gobierno construye, fortalece al Estado. Que un mal gobierno debilita el papel del Estado, las condiciones del Estado. Eso es importante entenderlo porque entonces nosotros, colombianos, ¿qué tenemos? Un Estado con una buena, regular o mala historia de gobernantes que en su ejercicio han tenido buenos o malos papeles. Hay primer paréntesis que tenemos que cerrar de nuestro recorrido conceptual. Pues compañeros, resulta que tenemos un elemento importante para pensar. Si estamos hablando de gestión pública, si estamos hablando en este curso dictado para especialistas en gerencia, pues los gerentes públicos, los que se aproximen a la gestión de lo público, los que entren en contacto con la gestión pública, fíjese que no tienen un papel simplemente como un administrador del sector privado. Aquí hay un compromiso más grande. Es un compromiso institucional y estatal que se mantiene en el tiempo y que nos afecta a todos, querámoslo o no. Y ahí viene toda una dimensión muy importante de lo que es la gestión y el compromiso de la responsabilidad social que debemos tener en el sector público, que entra y genera muchas cuestiones. Sé que esto que les estoy diciendo en este momento pues genera en usted seguramente algunas reacciones. Puede ser tan positiva como decir, entiendo ahora por qué el sector público tiene una serie de condiciones, de reglas, de leyes tan fuertes. Sí, otros dirán, pues bueno, eso es teoría, pero en la práctica no funciona así, y en la práctica fíjese que yo me puedo comportar mal y el Estado sigue. Claro, sigue, pero más lentamente, sigue ineficientemente, sigue con unas pérdidas que nos afectan a todos. Entonces fíjense que de una u otra forma esto no es aislado. La gestión pública requiere de ciertos elementos muy importantes, muy reglados, muy legalmente institucionalizados. ¿Para qué? Para que la mayoría nos beneficiemos. Aspectos como la corrupción, aspectos como el mal ejercicio de lo público, aspectos como el déficit fiscal, pues son elementos que se tienen que analizar tanto en la gestión privada como en la gestión pública. Y aquí, a ustedes que se están formando como gerentes, lo importante es que entendamos que lo público tiene un compromiso y una manera de ver las cosas
que hoy ha cambiado y afortunadamente sigue cambiando para que nuestras sociedades tengan una opción importante, el progreso. Muy bien, ¿qué elemento vale la pena que abordemos ahora? Con estos tres primeros conceptos ya claros, podemos adentrarnos en revisar un poquito cuál es el papel que tiene hoy lo público en este mundo que tiene una serie de características económicas y una serie de características que hacen que el reto de la vida contemporánea pues marque una diferencia en la forma en que transamos, en que vivimos, en que compartimos este mundo. Pues bien, hoy estamos en un mundo en el cual la globalización, ese fenómeno económico y social que data de los años 60, 70 para otros autores, ha marcado comportamientos muy fuertes alrededor de todas las sociedades. Ese mundo global, esa aldea global, ese mundo que tiene una serie de estándares de comportamiento que genera un reto importante. Primer reto, el reto social. Nosotros compartimos el mismo mundo con sociedades cuyas instituciones, estados y gobiernos son bastante más antiguos que los latinoamericanos, por ejemplo. Si nosotros miramos el papel institucional de algunas sociedades como por ejemplo las europeas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con instituciones muy antiguas, reglas de comportamiento interesantes, pero de bastante historia más anterior que la nuestra, porque su historia es distinta a la nuestra, porque la nuestra marca dentro de nuestras etapas de comportamiento una serie de invasiones, choques que tuvimos que sufrir como sociedad y que nos catalogó en ese estándar de nuevo mundo, lo cual hace que nuestros países tengan instituciones, estados y gobiernos hoy aún muy jóvenes en el contexto universal. Pero fíjense que si comparamos incluso al propio Europa con la China, encontramos también unas diferencias muy fuertes. Sin embargo, recuerden lo que hace unos momentos estábamos diciendo. El mundo se globalizó, se estandarizaron necesidades, productos, comportamientos. El mundo, cuando tiene sed, seguramente que piensa en bebidas. Y dentro de esas bebidas hay un estándar mundial que posiciona marcas. Coca-Cola, ciertas hamburguesas para comer, ciertas marcas para vestir. Claro, hay unos estándares globales que caracterizan precisamente a ese mundo de hoy. Y que va por encima de esas historias que decimos son distintas, de esas sociedades que tienen distintos comportamientos y distintos grados de evolución. Entonces, el reto hoy, ¿cuál es? Que teniendo historias diferentes, instituciones con madureces diferentes y muy específicas, tenemos que responder de la misma forma y eficientemente a un mundo competitivo en donde, en la globalización. Primer reto importante. Segundo reto importante. Hoy, uno de los elementos que ha caracterizado precisamente a este último siglo es que nos han dicho que este es el siglo del conocimiento, donde hay un elemento muy importante que se llama ¿cómo? La información. La información nos permite transar, ¿sí? Nos permite el conocimiento, sí. Nos permite incluso llegar a explorar nuevas formas de ciencia, nuevas dimensiones de satisfacción para el ser humano, también. Realidades como la realidad virtual permiten que nos informemos en vivo y en directo, que actuemos, por ejemplo, a través de este mecanismo con tecnologías, sí, pues muy bien, todo eso es positivo, pero también reta precisamente a muchos de estos conceptos que hemos invitado como punto de arranque. Entonces, retos del capitalismo, recuérdenlo. El primero, la globalización. El segundo, la información en la sociedad del conocimiento. ¿Qué es información hoy en la sociedad del conocimiento? Todos los datos que nos conducen al conocimiento. Eso es la información. Y la información que ha permitido hoy que haya una tecnología para la información,
una tecnología para la comunicación. Y fíjese usted que por eso hoy, a través de esa síntesis de término que llamamos TICs, pues estamos diciendo que hay tecnología para la información y la comunicación. Características claves de las sociedades de hoy, características que hoy precisamente constituyen nuevas organizaciones, nuevas formas de gestión y nuevas formas de gobierno, ¿vale? Importante tener en cuenta eso, porque son los elementos con los que hoy no solamente cultivamos la forma en que vivimos, sino que estamos avanzando y tenemos que manejarnos, competir, compartir con un mundo que hoy es globalizado. Entonces fíjense que ese es el capitalismo de hoy, en donde es importante no rezagarnos y tener claro que la competencia y el manejo de la entidad pública cada vez se tiene que parecer más a la entidad privada. Esos viejos arraigos de que lo público y lo privado tenían que simplemente ser distintos, porque sí, ya hoy tienen mucha discusión y hoy la entidad pública tiene que recobrar su papel, su importancia y prácticamente ejercer una evolución similar a lo que es cualquier organización privada. Muy bien, ustedes vieron con su profesor anterior algunos elementos sobre lo que eran los retos alrededor de el papel geoestratégico del mundo. Sí, aquí hemos desarrollado precisamente estos conceptos como punto de entrada para luego mirar hacia dónde enfocamos nuestros objetivos. Colombia hoy está en un proceso interesante. Ingresar a esa organización, a esa comunidad de países de desarrollo, a la OCDE. Y fíjense ustedes que eso ha marcado un elemento clave para las instituciones nuestras. Hablar de ciertos tipos de tecnologías, de producción limpia y hablar de normas, manejos sobre la información. Las NIF en el sector privado, las NIC-SP en el sector público. ¿De qué nos están hablando? De que incluso la información financiera hoy debe surtir un proceso de homogenización para que lo que digan los estados financieros de las entidades públicas y privadas colombianas sean entendidos por cualquier persona del mundo. Pero igual, para que el estándar internacional lo entendamos aquí. ¿Eso es evolución? Sí, claro. ¿Eso es estandarización? También lo es. Eso es necesario si queremos estar al tono de las organizaciones del mundo, pues tenemos que hacer ese tipo de esfuerzos. Y fíjense ustedes, desde la perspectiva en que ustedes trabajen, en la empresa en la que ustedes estén, seguramente que han escuchado de eso, de las famosas normas internacionales de información financiera. Pues bien, se constituyen en un reto y en un trabajo que incluso se reglamenta, se le exige como ley y se le exige como un elemento que hoy tiene que actualizarse y punto, porque el país lo necesita. Esos son los retos que hoy precisamente organizaciones privadas y públicas tenemos que asumir con toda condición, con toda contemplación, en saber que pues tienen precisamente que llenarse una serie de requisitos para que nuestro país acceda a una organización como la OCDE o la OECD, dependiendo de la traducción que tengamos, sea en español o en inglés, pero estamos hablando de entrar a ese club de países que preserva, busca y quiere mantener un buen nivel de desarrollo, elemento que ahorita vamos también a definir en la parte económica de la gestión pública como un aspecto que hay que entenderlo más en detalle. Bien, ¿qué es importante entender aquí con la conceptualización de lo que es la organización del Estado colombiano? Pues nuestro Estado colombiano responde de manera general a una lógica. Nuestra economía, nuestra sociedad, lo que somos como país, pues tiene una serie de características que han permitido que precisamente ese Estado colombiano se desarrolle. Miremos brevemente una gráfica sintética de lo que es ese Estado hoy. El Estado colombiano responde en su organización administrativa a dos criterios importantes. El primer criterio son los órdenes del Estado colombiano y el segundo criterio, las ramas del poder público, que así se conocen precisamente a
los niveles a través de los cuales se organizan las responsabilidades de ese Estado colombiano. Entonces, miremos el primer criterio, los órdenes. El Estado colombiano hoy maneja tres grandes órdenes. El orden nacional, el orden departamental y el orden territorial o local. Fíjense ustedes algo. Ahí está plasmada la historia, el manejo y lo que es precisamente Colombia. Un país con realidades geográficas, con condiciones culturales, económicas, muy plagada y definido por las regiones que maneja. Entonces, importante entender que hay un orden y un primer orden nacional. Sí, claro. Hay instituciones del orden nacional. Usted, por ejemplo, escucha que en nuestro país hay instituciones como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Allá se manejan las cifras de los colombianos a nivel departamental, a nivel municipal. Ah, sí, pero ¿quién lo consolida? Y ese Departamento Administrativo Nacional de Estadística es del orden nacional, ¿de acuerdo? Se alimenta del presupuesto nacional. Sus funcionarios trabajan alrededor de todo el país, ¿sí? Es una institución del orden nacional. Pero fíjense que hay instituciones del orden departamental, una gobernación, por ejemplo la gobernación de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca, ¿quién es? Una institución del orden departamental, ¿de acuerdo? Y maneja una serie de cargos, instituciones, presupuesto del orden departamental. Perfecto. Pero hay algunas instituciones del orden territorial o local. Por ejemplo, los alcaldes. ¿Un alcalde qué es? Del orden territorial. Es una autoridad del orden territorial. Y él responde, maneja y ejecuta un presupuesto territorial. Entonces fíjense que ese es un primer criterio, el orden. Responde a una necesidad, organización y lógica de tipo geográfico que es particular en el caso colombiano. Miren ustedes algo curioso, que es precisamente característico nuestro. Nosotros saltamos de la nación, que es todo el país, al orden departamental. Y abandonamos algo que otros estados manejan en el mundo, que es el concepto de la región. Este no lo manejamos en Colombia. Nosotros, fíjese usted que saltamos de el señor presidente de la República como máxima autoridad a nivel nacional, saltamos en el siguiente nivel al señor gobernador del departamento, pero no tenemos una autoridad regional. Y eso explica algunas cosas importantes. Primero, eso explica por qué cada departamento tiene un plan de desarrollo, una serie de recursos, pero hay un vacío a nivel de regiones. La unión entre departamentos para constituir elementos que aunados beneficien a toda una región, ese es un ejercicio que no se ha abordado en forma en Colombia y que no se ha abordado porque es la característica en que se ejerce precisamente el orden del Estado colombiano. Este criterio, fíjense que nosotros no lo tenemos muy desarrollados. Tenemos algunas corporaciones regionales, como la SCAR, por ejemplo, corporaciones autónomas regionales. Sí, de acuerdo, son unos ejercicios que se hacen para el manejo ambiental, para el manejo organizacional de aspectos de una región, pero fíjese que no son las grandes entidades que uno pueda caracterizar como elementos muy desarrollados para preocuparse por la región. Son algunas corporaciones que se han desarrollado, pero no tienen elementos tan fuertes que permitan decir que alrededor de ellas vamos a satisfacer necesidades de tipo regional. El orden fuerte en dónde está, en lo departamental. Y eso hace que a veces los planes de cada departamento pues piensen en el progreso de su departamento, a pesar de que el vecino tenga costumbres similares, necesidades similares, pero perdónenme, primero está el desarrollo de mi plan departamental de desarrollo.
Entonces eso nos divide un poquito y es importante entenderlo así. Mire que a nivel territorial y local tenemos una característica también propia. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ¿qué tenemos? En el nivel territorial, nuestro alcalde mayor en Bogotá, ¿qué tiene? Alcaldes locales. Porque es un territorio tan grande, el distrito capital, que tuvo que dividirse en 20 localidades. Entonces hay un alcalde local por cada una de esas localidades que responde por la parte territorial y local de su localidad, localidad de Chapinero, localidad de Suba, localidad de Rafael Uribe, en fin, las 20 que componen a Bogotá. Fíjese que es algo en la cual caracteriza al caso colombiano y al Estado nuestro los órdenes, primer criterio. Y las ramas, pues sabemos que son los ejercicios del poder público. Las ramas del poder público, ¿a qué hacen referencia? Precisamente al ejercicio de estas organizaciones, de estas instituciones que tienen que responder por una serie de necesidades sociales. Y esas necesidades sociales, ¿qué me dicen? Que las entidades públicas deben responder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Ejecutiva. ¿Es una rama del poder público? Sí. En la rama ejecutiva están precisamente aquellas entidades que ejecutan, que desarrollan los planes de desarrollo de un gobierno, sea nacional, departamental o territorial, son las que desarrollan precisamente los compromisos con que cada gobernante llegó al acceso al poder, desarrollan los elementos que son necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Ramas ejecutivas. Pero eso se tiene que hacer con unas reglas de comportamiento, que son las leyes. Para eso está el Congreso, ¿de acuerdo? Entonces el Congreso, ¿qué hace? El Congreso legisla, hace las leyes, las revisa en su aplicación. Y aquí es importante, doctores, que tengamos en cuenta algo. Cuando nosotros tenemos en una sociedad como la colombiana una serie de leyes, las leyes establecen marcos de comportamiento. Una ley muy endeble, que no define las cosas bien, que crea confusión, es una pésima ley. Una ley que no sanciona puede ser una ley riesgosa, porque la gente la ve, quiere aceptarla, pero si no tiene incentivos o si no tiene castigo, seguramente que esa va a ser una ley que se observa de buena intención, pero no se respeta. Entonces las leyes deben tener una serie de elementos para que nosotros como comportamiento común y social las apliquemos. Y para que nosotros, como parte del Estado y de la organización que es el Estado colombiano, no solamente contribuyamos con su cumplimiento, sino que contribuyamos con la aplicación y universalidad de ellas. Ahí tenemos unos elementos para discutir bastante fuertes, ¿no? Porque en la rama legislativa, ¿qué vemos desafortunadamente que caracteriza a las leyes de nuestro país? Que tienen muchos cambios. Y entonces nosotros encontramos leyes que, por ejemplo, cuando usted busca en Google la ley 1474, perfecto, aparece la ley, pero le dicen, esa ley, su artículo 2 fue modificado por otra ley, o el artículo 8 fue modificado parcialmente por otra ley. ¿Qué estamos diciendo? Que de pronto la rama legislativa, en su revisión de las leyes, puede estar generando confusiones, que ataca la eficiencia de la organización del Estado. Importante entender esto porque es un elemento más de eficiencia y un elemento más de la gestión pública. Fíjese que la gestión pública no está atravesada simplemente por ser gerente, sino está atravesada también por la forma en que funcionan las instituciones, así como en la entidad privada. Usted tiene que estar pendiente de que la gestión del gerente, pues es esa gestión del director de orquesta que sabe, ordena y define las partituras. No tiene que tocar todos los instrumentos, pero ese es el gerente privado. Sin embargo, ese gerente, ¿qué necesita? Que producción funcione bien, que la parte financiera funcione bien, que la parte comercial funcione bien. Y su papel depende de ellos,
pero también su papel está en coordinarlos a ellos. Lo mismo pasa aquí. Cada una de las ramas, recuerde lo que dijimos, responde por el buen funcionamiento. Y si las leyes son una de las grandes responsabilidades del Estado colombiano, pues el hecho de tener mejores leyes seguramente que nos hace también más o menos eficientes. La rama judicial, importante, ¿no? Aquí aplicamos justicia. Y ustedes recordarán que precisamente en la rama judicial se concentran esas cortes de justicia que tenemos en el país. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que funcionan como esos grandes entes que discuten, miran lo que es justo, lo que debe ser adecuado para que en el organismo que llamamos Estado colombiano funcionen las cosas en buena medida. Pues bien, la aplicación de justicia hoy, infortunadamente en nuestro país, está tildada, tachada de unos nubarrones no muy halagüeños para los colombianos. ¿Y qué tienen que ver con qué? Con la presencia de escándalos alrededor de los miembros de esas altas cortes de nuestro país, es decir, de los magistrados. Ustedes habrán escuchado en las noticias de estos días cómo alrededor de esas sombras de comportamientos, pues la aplicación de justicia no ha sido eficiente. Y si esa es una de las responsabilidades que tiene precisamente nuestro Estado y no se está cumpliendo, pues tenemos allí un problema no solamente de eficiencia, sino también de confianza. Y ahí empezamos a tener precisamente unas derivaciones de gestión más complejas, porque no simplemente es la buena intención de cada uno de los que participamos en el Estado colombiano, sino es también la fortaleza o la debilidad que con estos escándalos van a tener nuestras instituciones. Recuerden que hace un rato lo dijimos, esas reglas acordadas de juego que se institucionalizaron por nuestra sociedad, pues hoy están en vilo y nada más y nada menos que en la aplicación de justicia. Elementos para tener en cuenta y para que revisemos que precisamente pues hoy también caracterizan a través de escándalos la propia situación del Estado colombiano. Muy bien. ¿Qué sucede con ese Estado colombiano hoy puesto en las condiciones de la economía y de los retos que hoy tiene el capitalismo? Miren ustedes que el hecho de que estemos en un mundo tan cambiante, en un mundo en donde la globalización y la tecnología nos hacen caminar muy rápido, pues hace que también surjan hoy nuevos retos. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, hoy hace que nosotros trabajemos distinto, nosotros transemos distinto, nosotros entremos en contacto en forma distinta. Un ejemplo de ello, que es un reto para el Estado, que es un reto para el gobierno, es por ejemplo esta plataforma tecnológica de Uber en lo que significa para el transporte público. Fíjese usted que es algo que quien nos diseñó, implementó y sencillamente invitó a que funcionara como producto en la economía. La tecnología. La tecnología desarrolló ese sistema de plataforma y pues puso en la palestra pública una discusión interesante. Mire, yo quiero proponer una nueva forma de servicio y se puso. Perfecto. ¿En dónde está el reto? El reto está en que esa nueva forma de servicio pues requiere una reglamentación. Y esa reglamentación, ¿quién la tiene que dar? Pues el Estado. ¿A través de qué? De cada gobierno. ¿Y los gobiernos será que están interesados en aquello? No sabemos. Hay una discusión abierta. Y fíjese usted que la discusión es tan abierta y tan disímil, es decir, cada una de las personas tiene una postura distinta frente a un tema que nos afecta a todos y que puede afectarnos en forma positiva o negativa. Positiva, quizá algunos usuarios hoy dicen, tengo un parámetro de comparación, que es más eficiente, A o B, y me quedo con A o B y punto. Y otros de pronto dicen, perdón, no soy usuario, soy parte del sistema. Si yo tengo un taxi, me afecta Uber, porque es una plataforma que tiene una serie de accesos a prestar el servicio, pero no tiene las condiciones y reglas que a mí en el pasado se me impusieron. Y quizá los otros señores también dicen, pero un momento, yo simplemente tengo el derecho a trabajar y lo elijo a través de una plataforma tecnológica en la forma en que yo lo quiero hacer.
O sea, son posturas distintas. El Estado tiene ahí una tarea importante. Tiene que definir las reglas. Porque la gestión pública, ¿cuál es? Esa, que precisamente se tiene que pensar en cómo las nuevas reglas de comportamientos sociales pues tienen que ser reguladas para que la mayoría de esa sociedad no solamente las respete y las apropie, sino que realmente las entienda y comparta. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hoy las nuevas plataformas están generando un reto importante para los gobiernos y para la gestión pública como tal. Otro de los elementos, y lo hemos escuchado hoy con esos conflictos que hay alrededor de la independencia de Barcelona en España. Fíjense ustedes que hay un elemento ya interesante y que tiene que ver con plataformas. Por ejemplo, el turismo. El turismo hoy es uno de los elementos de choque. ¿Por qué? Porque pues allí en Cataluña una de las características importantes es que es una región altamente turística. Sin embargo, las nuevas formas de tecnologías del turismo, ¿a qué han llevado? A, por ejemplo, una informalización de la actividad hotelera a través de plataformas como Airbnb, en donde usted tiene la posibilidad de disfrutar de servicios similares a los de hotelería sin la formalidad de inscribirse en la hotelería. Entonces, Airbnb te permite acceder a un cuarto o a un apartamento en forma directa a través de una página en la cual contactas directamente al propietario y ya. Y se te registró a través de la cadena hotelera. Hiciste toda la inscripción, el check-in, el check-out que te permite hacer y alimentar toda la cadena de impuesto y de actividad que el hotelero ha tenido que cubrir y satisfacer de acuerdo a las reglas de turismo internacional. No necesariamente. Las formas de servicio son distintas. ¿Por qué? Porque una nueva plataforma generó una nueva forma de servicio. Y esa reglamentación, ¿qué tan rápido el Estado tiene que generarla? Volvemos otra vez a lo que decíamos hace un momento. La eficiencia de la gestión pública, la eficiencia de la entidad pública no es tan rápida como las nuevas necesidades que están surgiendo. Las transacciones hoy a través de las nuevas plataformas, las transacciones hoy a través de la nueva forma de economía son más rápidas que las soluciones de reglamentación, de manejo y control que genera el Estado. Un reto grande que hoy tenemos precisamente en las entidades públicas. Vamos a detenernos un momento, muchachos, en el tema de las instituciones. Y ustedes observarán ahí en el numeral 1.11 instituciones formales e informales. Y ahí yo les invito en un título cuando les digo, mire, esta es la nueva economía institucional. Y les señalo dos autores importantes ahí, North y Coase. Douglas North y Ronald Coase, dos autores de carácter sobre todo social y económico, pues nos plantean precisamente la economía de las instituciones como una explicación a lo que hoy es la forma de ver, no solamente lo público y lo privado, sino lo social. Y nos dan unos ejemplos interesantes, nos dicen, mire, las instituciones son esas reglas de comportamiento, que pueden ser formales o informales, son mecanismos a través de los cuales se incita al comportamiento, al cumplimiento, y la organización social precisamente responde, apropia y desarrolla a esas instituciones normas y reglas. Pues bien, esas instituciones pueden ser formales o informales. Y nos dan algunos ejemplos, ¿no? Nos dicen, mire, dentro de las instituciones formales que tenemos, constituciones, leyes, contratos, procedimientos judiciales, procedimientos burocráticos, presupuestos, son cosas muy formales que nosotros vemos. Los que trabajan quizá en las entidades públicas lo pueden corroborar más fácilmente, ¿no? La constitución política del país, pues es la gran carta magna de nuestras instituciones, es la regla de las grandes reglas, la ley de leyes, y pues es como el gran carácter que tenemos. Sin embargo, miren algo importante, en un ejercicio precisamente que se hizo en comparación entre países, ¿qué se logró establecer dentro de esta economía institucional? Que los países cuyas constituciones políticas son más gordas, tienen muchas más reglas, muchas más normas,
tienden a ser países con los productos internos brutos más bajos. En cambio, los países que tienen constituciones políticas más delgaditas, más específicas, mucho más claras y robustas, son países cuyo Producto Interno Bruto es más grande, crece más rápido. ¿Qué estamos diciendo con ese hallazgo de la economía institucional? Que cuando las instituciones formales son, además de formales, claras y no tienen tanto recoveco, ni tanta salida fácil, ni tanta excepción, estamos hablando de reglas claras para la sociedad que se cumplen y hace que se progrese más rápido. Esa es una lección importante, ese es un ejercicio interesante que, unido a lo que decíamos hace un momento, a la madurez de las leyes, a la aplicación de la justicia y a la claridad de los ejecutores de un país, pues nos dicen si estamos progresando más rápidamente o no y si tenemos instituciones formales sólidas o no. Pero también ustedes observarán en esa diapositiva que nos hablan de instituciones informales, como por ejemplo la confianza. ¿La confianza qué es? Algo que construimos, algo que a veces no elaboramos tanto con la lógica cerebral de estar pensando en si confío o no confío con ciertas técnicas en alguien, simplemente lo hago y simplemente fluye esa confianza como un valor entre las personas. Dos ejemplos de confianza. Uno, personal. Usted confía en aquellas personas con las que comparte y que seguramente no le han fallado. Sí, claro, ese es mi contacto del día a día. Muy humano, muy racionalizado, muy basado en la experiencia. Sí, así construyo confianza, quizá con mis semejantes, con los más próximos. Pero segundo ejemplo de confianza, seguramente está entre sus bolsillos. Se llama dinero. ¿Por qué confío en el Banco de la República? Porque acepto los billetes del Banco de la República. Si yo desconfiara en el Banco de la República, seguramente que le estaría diciendo, perdóneme, no acepto sus billetes, deme dólares, porque confío más en la Reserva Federal de los Estados Unidos que en el Banco de la República. Sin embargo, los colombianos, fíjense que confiamos mucho en nuestro banco. Un banco sólido, una moneda sólida, confianza. Entonces, fíjense que los colombianos tenemos unas características interesantes, entre ellos confiamos en nuestras instituciones, como en el Banco de la República. Nos ha hecho eso un país sólido económicamente, tenemos una economía que es fuerte en medio de todos los vaivenes que tiene la economía de hoy, pero tenemos también que una moneda fuerte en el plano latinoamericano, por confianza. Mire que es un atributo que tenemos y que quizá no habíamos pensado o no habíamos razonado sobre la profundidad que contiene y los buenos efectos que ello nos genera. Ética, valores, son normas de comportamiento personal y que me trasladan al plano de lo deseado, lo permitido, lo bien hecho, lo asimilado dentro de lo que es mi dimensión personal en mi ámbito social. Normas de comportamiento social, político, la cultura, hacen referencia a instituciones informales, sí. Porque los colombianos vibramos o nos gustan ciertos ritmos, ciertas músicas, ciertas vestimentas, porque hacen parte de las instituciones informales nuestras. Y fíjense que aparentemente son cosas superfluas, no lo son tanto, porque por eso respetamos ciertas festividades, por eso nos unimos a ciertos comportamientos, por eso incluso reglamentamos cosas tan sencillas para algunos, pero generalizadas y aceptadas por todos. Por eso tenemos carnavales, por eso tenemos reinados, por eso tenemos ciclos turísticos, por eso tenemos elementos que se nos van convirtiendo en relaciones económicas, relaciones humanas, relaciones sociales, instituciones informales. Fíjense que el tema de las instituciones no es algo que simplemente existe al azar, sino que es algo que existe porque su fundamento está en que lo inventamos socialmente, lo fuimos evolucionando, lo aceptamos y hoy es una regla precisamente de norma de la sociedad que nos caracteriza. Importante tener eso ahí y tengan por favor ese cuadrito a mano. Ahora más tarde en nuestro taller
vamos a hacer una aplicación de esta clasificación. Porque habrá cosas que son instituciones, otras que quizás no, pero lo importante es que las empecemos a identificar, porque en la medida en que yo identifico las instituciones, caracterizo a mi sociedad, caracterizo precisamente a lo que estamos haciendo como rasgo común. Bueno, pero ¿y qué importancia tienen esas instituciones para el crecimiento? Hay unos elementos importantes que las instituciones generan o evitan en el caso del crecimiento de un país. Uno de ellos es que cuando hay instituciones, las instituciones ¿para qué nacen? Para que se eliminen los costos de producción y los costos de transacción. Aquí este par de vocablos importantes tenerlos en cuenta para, para compartir otro elemento también de entrada conceptual. Costos. Costos. Cuando nosotros hablamos de costo, estamos hablando de aquello que me permite obtener algo. Cuando hablo de costo de producción, es porque yo asumo un costo para obtener un producto. Muy bien. Cuando hablamos de costo de transacción, hablamos de aquello que tengo que asumir para poder transar con un producto. Fíjense que eso es muy importante entenderlo porque puede que nosotros siempre pensemos en los costos de producción. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta hacer un vestido? Entonces yo diría, pues, lo que cueste producirlo. Los hilos, la tela, lo que se gana el señor sastre o la modista, y ya, listo, eso fue el costo de producción. ¿Y los costos de transacción cuáles son? Aquellos costos conscientes o inconscientes en los que yo incurro para poder comprar o vender algo. Pues resulta que los costos de transacción a veces no son tan conocidos por todo el mundo. Pensemos en dos escenarios. Colombia sin paz y con grandes problemas de conflicto, como lo vimos en nuestra historia reciente. Es decir, por ejemplo, en ese país que vivimos muchos, ¿qué vivíamos? Horarios incluso para desplazarnos por una carretera. Zonas en las cuales podíamos llegar o no llegar en ciertas épocas del año. ¿Eso genera costos de transacción? Sí, claro. Porque querría decir que a pesar de ser tan bonita cierta región, qué pena, no se puede visitar porque es una zona de conflicto. A pesar de ser perfecta y muy bien diseñada cierta carretera, perdón, se puede usar hasta tal hora porque después de esa hora no es muy recomendable porque es muy riesgosa. ¿Eso genera costos de transacción para un país? Claro, porque a pesar de que existan esos bienes como carretera o espacios geográficos tan lindos como los que tenemos en nuestro país, no puede usarlos. Entonces generan costos de transacción. ¿Y los costos de transacción cómo se cubren? Cuando el sector público, cuando el Estado no es capaz de surtir las soluciones, pues aparece alguien que las surte y se llama sector privado y le vende a usted la póliza o le vende a usted el seguro o le vende a usted el elemento que le permite satisfacer la ineficiencia del otro. Por eso hay que tener en cuenta que cuando las instituciones surgen, si son buenas instituciones, ¿qué es lo que buscan? Que los costos de transacción se disminuyan, que los costos de producción se optimicen. Una buena institución contribuye a eso. En general, los costos de transacción más o menos explican en promedio cuando se hacen mediciones entre el 20 y 40% de los costos totales de producción. Es decir, los costos de transacción cuando no se contemplan de manera adecuada pueden ser un factor determinante del buen o mal desempeño de una empresa, de una organización pública o privada. Estos enfoques que se manejan sobre todo en el análisis microeconómico, que nos dicen que los costos de transacción son importantes para la producción, pero se supone que esos costos de transacción deben ser un componente que se maneja y se reduzca en la medida en que las instituciones cumplan su papel. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que una institución
del sector salud cumple con su papel, ¿qué va a pasar? Pues que esa sociedad va a tener menos enfermos. Y el hecho de que tengamos menos enfermos no solamente va a hacer que el sector salud sea muy bueno y eficiente, sino que le va a permitir que haya más gente con menos incapacidades, haya más gente atendida a tiempo, haya menos muertes por descuido, haya personas más satisfechas en su plano vital, personal. Y fíjense que no estamos hablando solamente de los costos de producción del sector salud, sino que esto va a redundar en costos de producción de otros sectores. La multiplicación de los efectos positivos pueden ser para muchos sectores de la economía menores costos de producción. ¿Pero por qué lo dijimos? Porque hay una institución eficiente, por ejemplo, en el sector salud. ¿Qué pasaría en el sector educación? Si tenemos una educación más eficiente, ¿qué lograríamos? Profesionales, técnicos o tecnólogos con mejor desempeño laboral. Y si hay mejor desempeño laboral, seguramente que habrá mejor régimen salarial. Y seguramente que vamos a tener también mejores productos. Y también empresarios que van a ganar más dinero. Pero tendríamos más progreso social. Y fíjese de dónde arrancamos. De una eficiencia institucional alrededor de la educación. Luego, si no hay esas eficiencias, el problema es que perdemos porque asumimos costos de producción muy altos. Pero antes de los costos de producción, ¿qué? Costos de transacción, que escondidos no los vemos, pero que existen y hacen que los costos sociales sean cada vez mayores. Altos costos de transacción, como lo dice en la última parte de esta diapositiva que nos dice, pues que impiden la eficiencia e incluso la existencia de algunos mercados. ¿Por qué? Porque los mercados van a llegar a un punto en que pueden en corto plazo cubrir las ineficiencias, pero en largo plazo no son sostenibles. Muy bien. En general, ¿qué destacamos ahí? Fíjese que por eso está en negrilla y en mayúscula sostenida. Las buenas instituciones permiten reducir costos de transacción y por tanto crean mercados y los hacen eficientes. Aquí no es que haya una batalla entre los mercados y las instituciones. Los mercados deben existir, claro, pero las instituciones tienen que ser eficientes y tienen que cumplir con su papel para que unos y otros compartan lo que les corresponda. Ahora en la segunda parte, cuando abordemos en el siguiente video la parte económica de la gestión pública, ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener allí un elemento clave, y es que las lógicas de lo privado y lo público son distintas. Allá más adelante lo vamos a desarrollar en forma. ¿Qué tipos de instituciones tenemos? Mire que tenemos instituciones generales, instituciones gubernamentales e instituciones macroeconómicas. Es lo que caracteriza mucho a las sociedades de hoy. Las instituciones generales son, de manera general, como lo dice su nombre, aquellas que otorgan no solamente fortalecen los derechos de propiedad, sino que reconocen también unas condiciones. Por ejemplo, se otorgan licencias, por ejemplo, se rodea técnicamente a través de patentes, a través de reglas, normas, actividades como tal. Las instituciones de tipo gubernamental, ¿qué hacen? Producen bienes públicos. Bienes públicos. Importante aquí un tema que me parece clave para que lo manejemos, que es un bien público. Y aquí me tomo unos segundos para que lo tengamos en cuenta. Un bien público tiene tres características claves. Un bien público, recuérdenlo, no genera rivalidad, no es exclusivo y no genera costos marginales. Explico cada una. No genera rivalidad. Primera característica. Un bien público bien hecho. ¿Qué pasa? Que es un bien público que no genera rivalidad entre los ciudadanos. Si usted hizo bien un puente, pues el puente está hecho para todos. Entonces nadie se va a poner a correr para llegar primero al puente, sino que el puente está hecho donde es, para quienes debe ser, y simplemente se usa, ¿de acuerdo? No hay ningún incentivo para que usted llegue de primero o de último, no importa, está bien hecho,
simplemente usted lo utiliza. No es exclusivo, no es solo para unos, debe ser pensado para todos. Es decir, un buen puente peatonal, por ejemplo, debería tener escaleras y rampa. Escaleras para quienes puedan subir las escaleras y rampa para quienes no puedan subir escaleras y haya que transportarlos a través de la rampa. Entonces, no es exclusivo para unos, sino que es generalizado para todos. Y no genera costos marginales ni en su producción ni en su mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es costoso mantenerlo, no es altamente costoso. Yo hice el puente y después no puedo decir que mantener el puente vale el doble de lo que fue hacerlo. No, ¿de acuerdo? Un buen bien o servicio público debe ser así diseñado. Un buen puente peatonal, un buen parque, un buen sistema de alumbrado público, no genera rivalidad, no es exclusivo, no genera costos marginales. Si ustedes miran el contrario de estas tres características, ¿qué van a encontrar? Un bien privado. Un bien privado genera rivalidad, claro. Solo salieron 20 automóviles de la marca tal, edición especial. Pues genera rivalidad, porque yo quiero tener uno de esos y otro también dirá yo quiero tenerlo. Solo se lanzó 20 pasajes con un descuento del 80%, genera rivalidad, es un bien privado. Y cuando lo tengo ejerzo el derecho de propiedad porque es exclusivo. Y si quiero algo más, pues pago por él. Porque tiene costos marginales. Son bienes privados. Estos son públicos. Voltee las características y tenemos lo privado. ¿Okay? Eso es básicamente lo que las instituciones gubernamentales deben preservar, hacer bienes de este estilo. Y si no los hace, pues al menos diseñe y controle el mercado para que venda bienes privados, porque no está bien que estén sin control. Las instituciones macroeconómicas, de finanzas públicas, de política monetaria, cambiaria, esos son el Banco de la República, ese es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ese es el Departamento Nacional de Planeación. Esas son las grandes instituciones que hacen política en nuestro país, pero política de diseño de normas para que los colombianos podamos comportarnos y desarrollar nuestras actividades. ¿Qué pasa en las instituciones y en la organización industrial? ¿Cómo contribuyen las instituciones? Cuando nosotros vemos que hay reglas claras, instituciones que fundamentan su eficiencia en la disminución de costos, vamos a encontrar mercados bien organizados, bien jerarquizados. Miren ustedes, y ustedes seguramente habrán visto en sus clases de organizaciones, cómo la estructura organizacional pues es diseñada de acuerdo a lo que es cada tipo de empresa, cada emprendimiento, cada estructura de cualquier actividad económica. Pero no se les olvide algo, si las organizaciones son bien diseñadas, las organizaciones van a tener una estructura que corresponde ¿a qué? A la existencia o no existencia de costos de transacción. Es decir, aquellas instituciones más planas van a tener menos costos de transacción. Aquellas instituciones que son más piramidales van a asumir más costos de transacción. Y eso es importante entenderlo porque recuerden que si las instituciones están funcionando bien y son eficientes, los costos de transacción se eliminan. Conclusión, las organizaciones jerárquicas serían más planas. Importante para tenerlo en cuenta como las instituciones de un país van a tener ese efecto sobre las organizaciones no solamente públicas sino privadas. Ahora bien, ¿qué nos dicen Ronald Coase alrededor de el desempeño de las organizaciones? Fíjese usted que las organizaciones van a asumir una serie de roles importantes, no solamente al exterior, no solamente entre organizaciones, sino dentro de las organizaciones. Ronald Coase, ¿qué nos dice en este segundo aspecto? Las relaciones internas, al optimizarse, van a disminuir también costos de transacción y van a identificar en dónde esos costos de transacción se pueden optimizar en el sentido de minimizarlos cuando yo identifico qué es necesario y qué no en la organización. Ejemplo, si en una organización yo tengo que asumir
muchos intermediarios para poder llegar hasta mi jefe, pues estoy asumiendo muchos costos de transacción. Eso hará que yo sea menos eficiente. Si en una organización más plana yo llego más rápidamente a mi jefe, yo puedo llegar a optimizar mi papel porque no tengo que esperar tanto para la confirmación o autorización de una decisión, sino que tengo un contacto más rápido. Elimino costos de transacción en el segundo caso. Pero mire usted algo también. Si yo identifico rápidamente cuáles son los canales a través de los cuales contribuyo y doy valor en la empresa, pues sé que debo tercerizar y sé que no debo tercerizar en una organización. Y eso hace referencia precisamente al manejo de la organización como tal a través de su propia estructura. Importante para tenerlo porque es un elemento que hoy estamos manejando fuertemente y que hace que países incluso lleguen a mirar que al interior de las organizaciones también surgen formas de desempeño, de revisión y de manejo que hoy en la gerencia moderna deben estar contemplados. Eh, ¿Qué pasa hoy con lo que es el panorama de la gerencia como tal? La gerencia vista desde el punto de vista privado, pues nos dice que el gerente ya no es el actor pasivo, que sencillamente administraba unos recursos, lanzaba sus buenas ideas y esperaba a que éstas se concluyeran en producción y listo. Hoy los gerentes debemos ser activos y en esa postura activa, ¿qué debemos hacer? Administrar recursos, sí, la visión clásica, la general, eso no tiene ningún problema. Pero además los gerentes, ¿qué debemos hacer? Pararnos de la silla cómoda, salir de nuestra situación de confort y conducir procesos. Eso somos los gerentes de hoy. Es la administración y el enfoque de gerencia actual. Estamos en los procesos, desarrollamos los procesos, administramos recursos, pero somos completamente activos dentro de ellos. Importante entenderlo porque este es el enfoque de la gerencia general. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones y la gerencia pública? Bueno, en lo público el tema está en que muchas de nuestras entidades públicas eh, nacen por una necesidad social establecida. Claro, en mi municipio hay unos problemas de salud, pues necesitamos una secretaría de salud. Hay unos problemas de educación, necesito una secretaría de educación. Hay unos problemas de infraestructura, necesito una secretaría de obras. En fin, van surgiendo así las entidades. Muy bien. Pero en términos gerenciales, las hemos satanizado y les hemos dicho, ustedes, como son públicas, no les exijo rentabilidad. Y su eficiencia, pues de ese o no se dé, igual ustedes existen. Corrección. Recuerden lo que acabamos de decir de la gerencia privada. Administramos recursos y tenemos que conducir procesos. En lo público hoy también nos están diciendo lo mismo. Un momento, usted maneja recurso público. Y entonces usted dijo que iba a hacer un puente, ¿dónde está el puente? Luego, tengo que cumplir, tengo que desarrollar y tengo que aplicar el recurso público. Y ahí empezamos a meternos suavemente en el tema del ejercicio de lo público. La gerencia de hoy que nos está diciendo, uno de los grandes problemas que caracteriza a las entidades públicas, ¿cuál es? Que su innovación, su perfeccionamiento, su evolución no se está dando a partir de su lectura interna, sino que nos hemos preocupado y muchas veces inoficiosamente en las entidades públicas por adaptar lo que hacen otros y no procurar generar mi propio proceso de desarrollo. Cuando nos dedicamos a adaptar procesos de otros, pues seguramente que el tema no va a ser tan exitoso y es muy costoso. Cuando pensamos cómo lograr nuestros propios progresos, seguramente que va a tener un aspecto muy importante. ¿Y es cuál? Que las entidades públicas deben preocuparse de hacer perfectamente una gerencia, como la dijimos, administrando recursos y conduciendo procesos, pero sumándole un factor importante, que es cuál, el compromiso social. Recordar que la optimización de mi proceso redunda en qué, en el beneficio de la sociedad, en la medida en que eso que dijimos hace un momento, la Secretaría de Obras hace lo que le corresponde a Obras, la de Salud hace lo que le corresponde, campañas de salud, la educación da cupos, bueno, perfecto, están desarrollando su papel social. Esa es la gerencia pública de hoy, que nos dice, cuidado, debo rodear a la gerencia como tal
del compromiso social. Pero, ¿qué me están diciendo además? La gerencia pública hoy debe administrar, debe conducir procesos, debe tener el compromiso social, pero debe procurar que ese compromiso social identifique, maneje y canalice los aspectos públicos que beneficien a la mayoría. Recuerden lo que dijimos acá. Este es un bien público deseado. Si yo tengo un bien público deseado y lo está brindando precisamente el sector público, es porque está cumpliendo con su papel. La gestión de lo público debe implementar y canalizar los esfuerzos de lo público para la satisfacción de lo público. Es eso. Pero ¿cómo se hace esto? Es lógico. Para que haya una gestión eficiente, para que haya una gestión social lógica, usted debe partir de las necesidades. Si nosotros identificamos, si canalizamos qué es lo que necesita una sociedad y se lo entregamos, eso es la gestión pública y eso es lo que debería caracterizar al gerente público, la gerencia social. Es decir, como gerente, desarrollar un papel administrativo adecuado, manejar procesos, conducirlos y rodearlo de un compromiso social. Pero para que ese gerente socialmente sea exitoso, ¿qué necesita? Ser una persona que parte de las necesidades buscando satisfactores. Fíjese que para ser un buen gerente médico no necesito ser solo médico. Tengo que mirar cuáles son las necesidades que un médico puede satisfacer de la sociedad. Para ser un buen gerente arquitecto, no solamente es diseñar para lo social. Es decir, en cada uno de los enfoques que nosotros queramos desarrollar actividades, lo que debemos hacer es rodearlo de lo social, pero no es simplemente pensar que una buena intención personal va a ser un buen satisfactor para las necesidades. No, es al revés. Es partir de las necesidades para saber cómo satisfacerlas y llevar una gestión que va amarrada y atada a lo social. Con esto, doctores, terminamos nuestro primer video. Queda abierto desde este momento el espacio para que pues desarrollemos nuestro primer taller. Desde este momento quedan abiertos los canales, ya saben, henryleontorres@hotmail.com o al WhatsApp 300-735-6352. Por favor, repasen, espero que hayan tomado notas a lo largo de este video. Vamos a hacer un primer cuestionario, si quieren léanlo, repasen sus notas, si tienen alguna duda por favor llámenme, escríbanme. Tenemos desde este momento hasta las 10 de la mañana para que ustedes presenten su primer taller y por favor comuniquémonos. Espero que estos primeros esbozos de esta parte que es la conceptual y la más dura, les confieso, porque es donde estamos precisamente categorizando los primeros conceptos, vamos a aplicar los otros dos temas con algo de ejercicios, vamos a revisar, pero por ahora preocupemos que lo conceptual haya quedado bien sentado y espero que les haya servido y que les guste este video. Un abrazo a todos, estamos pendientes y queda abierto nuestro espacio de tribuna para manejar nuestro primer taller. Un abrazo a todos, gracias.